Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén. Mis apreciables hermanos, miembros de la Iglesia de Dios Israelita, reciban ese caluroso saludo de paz a vosotros. Sabiendo, amados hermanos, que nuestro Dios nos ha permitido el poder glorificar su santo bendito nombre, en esta hora de este culto matutino, amados hermanos, pues vengamos y adoremos a nuestro Dios de todo corazón, hermanos. Es precisamente vamos a entonar este salmo, el Salmo 149, que lleva en sus inicios: Cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Cantemos, amados hermanos. Cantad a Jehová, cantad a Jehová canción nueva, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, en su rey, alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Los hijos de Dios se gocen en su rey, alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Ensalzamiento de Dios modularán en sus gargantas, y espada de los filos sabrán con sus manos. Alégrese Israel en su hacedor, en su rey, alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Alaben su nombre con coro, con adobe y arpa canten a él. Amén, amados hermanos. Sabemos que, como bien dice este precioso salmo, que debemos de glorificar y cantar a nuestro Dios. Prácticamente nos da a entender este precioso salmo, que le debemos de adorar a nuestro Dios en todo momento y de toda manera. Así que, mis hermanos, sigamos adorando a nuestro Creador. Y les invito, amados hermanos, que cantemos otra preciosa alabanza. Vamos a hacer ahora, amados hermanos, con la alabanza número 77, que lleva como título Grande gozo hay en mi alma. Alabanza número 77. Cantemos, hermanos. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo
paz a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, rectitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a su reino voy, gozándome en su luz. Grande gozo, cuán hermoso, pasó todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén. Sabiendo que ese gozo, amados hermanos, quizás a veces no lo podemos expresar, mas sabemos que ese agradecimiento siempre hay en nuestro corazón. Por eso aprovechemos en este momento de expresar ese agradecimiento por medio de estas alabanzas y por medio de darle el tiempo a nuestro Dios. Y les invito, hermanos, que después de haber entonado esta alabanza, vengamos en palabras de oración para pedirle la dirección a nuestro eterno Dios. Bendito Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y por tu bendita misericordia, Dios nuestro, sabiendo de que mérito no tenemos de que tú seas nuestro Dios, mas por tu misericordia, tú nos has permitido el que nosotros podamos ser hijos tuyos. Te agradecemos, Padre, y te pedimos de que seas tú el que nos ayudes a podernos dar esa dirección de tu Santo Espíritu, para que en nuestra vida siempre reine esa paz, siempre reine ese espacio, sabiendo, Padre, de que tú eres el único el que nos puede dar la vida. Por eso, Padre, te pido que tú nos des la dirección de tu Santo Espíritu, para que Él nos guíe a hacer las cosas bien delante de ti. Te suplico que tú me des la guianza en estos momentos. De igual manera, llevo este espacio de meditación, de cánticos. Te pido, Padre, que me des las notas en mi garganta para así poder glorificarte y honrarte de la mejor manera. Han sido súplicas y ruegos que hemos venido a hacerte, amparándonos en ese mérito inagotable de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador Jesucristo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos hecho esa oración, vamos a entonar otra alabanza. Vamos a cantar alabanza número 94, y lleva como título Cuando Él vino a mi corazón. Cantemos, hermanos. Cuán glorioso es el cambio operado en mi ser.
oh el Señor, cuando Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Amén. Sabemos, hermanos, que desde que nuestro Maestro vino a nuestro corazón, podemos decir, amados hermanos, que nuestra vida ha mejorado, que nuestra vida ha sido un éxito, sabiendo de que quizás tenemos tribulaciones, que tenemos algo que nos estorba, amados hermanos, pero sabemos que estamos en los abrigos de nuestro Dios y sabemos que si nos mantenemos aquí, vamos a lograr la vida eterna. Así, mis hermanos, vamos a entonar otra alabanza. Alabanza número 188, que lleva como título Mejor que el oro. Sabemos que esta ley que escucharemos en un momento es mejor que el oro, hermanos, y todo lo que existe en esta tierra. Cantemos, hermanos. Mis ojos alumbran, benigno Señor, te ruego me enseñes tu ley, anhelo sus altos preceptos de amor, mil veces mejor que el oro es un dicho de amor, su riqueza de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. Andar en tu ley es tu luz caminar, te ruego me enseñes tu ley, preceptos más justos no puedo encontrar, la gran bendición de la ley, mil veces mejor. El oro es un dicho de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. Tu ley me conforta en la cruel aflicción, te ruego me enseñes tu ley, dirige y anima es consolación, la gran bendición de la ley, mil veces mejor. El oro es un dicho de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. En tus mandamientos ansioso yo estoy, te ruego me enseñes tu ley, que pueda con gozo seguirlas desde hoy, la gran bendición de la ley, mil veces mejor. El oro sus dichos de amor, sus riquezas de gracia, de luz y de amor, mil veces mejor. Amén, amados hermanos. Ya le hemos rogado que nos enseñe su ley. Así que, mis hermanos, vamos a tener una lectura. Y después de esta preciosa lectura, amados hermanos, vamos a venir a escuchar, a tener ese privilegio de poder escuchar esos 10 divinos mandamientos. Vamos a tener la lectura que se encuentra en Salmos capítulo 19,
versículo 7 al versículo 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Escuchemos esos 10 divinos mandamientos, amados hermanos, con mucha reverencia. Recordamos en este momento los santos mandamientos y afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrá dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia y millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado esos 10 divinos mandamientos, les pido, hermanos, que busquemos la alabanza número 193, que lleva como título Tuyo soy, Jesús. Cantemos, amados hermanos. Tuyo soy, Jesús, y escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo siempre en servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. A seguirte a ti me consagro hoy, conceñido por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca, cerca,
comunión gozar y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Amén. Me interesa mucho, amados hermanos, lo que dice en la primera estrofa. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Y dice, más anhelo siempre en servirte, oh Dios, y más cerca estar de ti. Amados hermanos, sabemos que eso debe de ser en nuestra vida, que nosotros escuchemos la voz de nuestro Dios y que de igual manera anhelemos que esa voz esté siempre, que nosotros la podemos escuchar y que esté siempre en cada uno de nuestros corazones. Así que, mis hermanos, vamos a entonar otra preciosa alabanza, hermanos, y luego de esta alabanza vamos a dar el espacio a nuestro hermano, quien será el expositor de la bendita palabra de nuestro Dios. Alabanza número 49. Y lleva como título Ábrele. Vamos a abrir nuestros corazones, amados hermanos, para escuchar la meditación de la palabra de nuestro Dios. Alabanza número 49. Cantemos, hermanos. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará, día glorioso te será. Amén. Ahora que tenemos esa oportunidad, amados hermanos, abramos nuestro corazón para que nuestro Dios hable a nuestra vida. Así que en este momento escucharemos esa meditación de la palabra de nuestro Dios. Mis queridos y apreciables hermanos y amistades que nos acompañan en esta transmisión, reciban ese fraternal saludo de paz a vosotros. Quiero agradecerle al Señor, agradecerle también a ustedes por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares por medio de esta transmisión. Pues ya hemos elevado cánticos al Señor y en este momento pues vamos a disponer de unos minutos para poder estudiar la palabra de nuestro Dios. Realmente estamos hablando acerca de esta pandemia. Bueno, tengan la bondad de acomodarse si están de pie. Estamos hablando acerca de esta pandemia COVID-19 y cómo lo está viendo, cómo lo ha visto la iglesia. Hemos hablado acerca de en qué momento podemos obedecer tanto a nuestras autoridades civiles como a nuestras autoridades religiosas.
hemos revisado acerca de la vacuna. El sábado anterior se habló acerca de la vacunación y, por supuesto, aclaramos también, ¿verdad?, de que al final, si dentro de el grupo de iglesia hay hermanos que no se quisieron vacunar, y habemos algo otro que sí nos vacunamos, entonces ninguno de los dos pues incurre en algún tipo de pecado. Ni el que se vacunó, ni el que no se ha vacunado, no está cayendo en algún tipo de pecado, sino que se mantiene. Si no se vacunó, él se mantiene firme en su forma de creer. Hermanos, hoy nos corresponde estudiar acerca de algo muy importante y vamos a revisar acerca de una victoria absoluta sobre la enfermedad. Y no es una victoria únicamente sobre esta enfermedad, sino sobre todas las enfermedades que de una u otra manera están agobiando a nuestra iglesia. Hermanos, vamos a doblegar nuestras rodillas y luego revisamos la escritura. Acompáñenme, por favor, vamos a hacer una oración en este momento. Bendito Padre, Creador de los cielos y de la tierra. Señor, ante tu presencia, doblegados de rodillas lo que podemos hacerlo. Agradecido, Señor, por la multitud de tus piedades, misericordias, favores para con nosotros. Porque nos das también la oportunidad de ver la luz de este nuevo día y el poder elevarte cánticos y el poder también utilizar unos minutos para que tú nos hables por medio de tu santa palabra. Bendito Dios, en este momento vamos a abrir el sagrado libro. Queremos suplicarte que la guianza de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Que no permitas, mi Dios, que de mis labios vayan a salir palabras que hieran a tu santa iglesia o a los amigos, palabras equivocadas, sino, mi Dios, te suplico que mis labios se puedan convertir en los labios de aquel cantor de amores. Permite, Señor, que tu palabra venga a corregirnos, venga a enseñarnos, venga a guiarnos a hacer lo correcto delante de ti. Bendice en gran manera a tu santa iglesia y también a aquellos que como amigos, todavía no miembros en propiedad de tu santa iglesia, pero están muy pendientes de estas transmisiones que creemos son de mucha bendición. En lo personal te agradezco, Señor, porque me das este privilegio de poder hacer uso de la tecnología y presentarme delante de ti y delante de todos aquellos que sintonizan este canal o escuchan estos audios. Bendice en gran manera a todos, a toda tu iglesia. Y permite, Señor, que en la medida de lo posible, todos hagamos el esfuerzo de asistir a nuestras casas de oración y solamente en casos extremos poder hacer uso de la tecnología para poder quedarse en casa escuchando tu palabra. Bendice a toda tu iglesia y permite, Señor, que siempre tu bendición sea con nosotros, que tu protección sea en nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, después de habernos presentado delante de nuestro Creador, como había dicho antes, hoy vamos a hablar acerca de victoria. El tema precisamente se llama victoria absoluta sobre la enfermedad. Y realmente esto es una noticia, porque si nos damos cuenta, la gran mayoría, no digo todos, pero al menos la gran mayoría de los seres humanos
estamos de una u otra manera con algún tipo de dolencias, y aparte de enfermedades, pues hay otro tipo de situaciones que por momentos nos roban el sueño, nos permiten estar inquietos. Y cuando hablamos de la victoria, pues va a ser una victoria absoluta. Hermanos, ¿en qué momento? Ya lo vamos a revisar. Vamos a buscar, hermanos, para que luego, después de la lectura, ustedes se puedan acomodar. Vamos a buscar en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, hermanos, por favor. Apocalipsis capítulo 21, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Dice la palabra de nuestro Dios: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Descansen, por favor. Mis hermanos, cuando revisamos estas porciones de la Escritura, esta es una promesa de Dios. Y en su promesa, de una manera clara, dice: y limpiará Dios toda lágrima. No es de perder de vista esto, hermanos. Porque en la vida, en nuestra vida, nos damos cuenta que hay una serie de situaciones, como dije antes, que nos roban la paciencia, que nos roban el sueño, que nos roban la tranquilidad. Que por momentos pueden haber lágrimas, aflicciones. Pero dice la palabra de Dios: y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Mis hermanos, inmediatamente nos damos cuenta que aquí está hablando acerca de el reino eternal de Dios. Recordemos que el reino está dividido en tres fases. Hay un reino en preparación, que es el que vivimos en nuestro tiempo. El reino de la gracia, el reino en preparación. Pero luego, hermanos, si nosotros somos fieles hasta el final, hemos de estar en el reino con nuestro Señor Jesucristo, el reino milenial. Pero al concluir 1000 años, el Señor ha de entregar una iglesia sin mancha y sin arruga a su Padre. Y precisamente este pasaje nos habla acerca de al momento en el que ha culminado el reino milenial y ha de iniciar el reino eternal de Dios. Y el teólogo Juan dice, escribió estas cosas y dijo: y vi un cielo nuevo. Vi una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y la mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que ha de ser
hasta al inicio del reino eternal de Dios, que la santa ciudad desciende del cielo. Mis hermanos amados, la palabra de Dios nos enseña entonces que ha de llegar un momento cuando hemos de tener victoria absoluta sobre aquello que nos hace sufrir en nuestro tiempo. Dice lo que leíamos antes, el versículo 4 del capítulo 21, que la muerte no será más. La palabra de Dios nos enseña que en el milenio va a haber muerte. Y al final, pues la muerte también va a ser destruida. Y dice, y la muerte no será más en el reino milenial. Mis hermanos, ha de ser, y esta es promesa del Señor, porque al final le dijo, versículo 5, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Lo que aquí está escrito se va a cumplir en su tiempo. Hermanos, al leer estas porciones, debemos entender, debemos darnos cuenta que vale la pena esforzarnos, vale la pena seguir adelante, vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Vale la pena. Si nosotros quisiéramos revisar la vida, el sufrimiento de nuestros hermanos en el ayer, si quisiéramos pensar en lo que sucedió con la iglesia de Esmirna, en esa época de Esmirna, hablando de las épocas que ha vivido la iglesia, si quisiéramos nosotros pensar en ello, nos daríamos cuenta que nuestros hermanos del ayer sí sufrieron grandes situaciones. Sí sufrieron grandes eventos que si en nuestro tiempo se dieran, pues no sé qué sería de nosotros, hermanos. Si muchos de ellos les tocó morir como mártires antes de negar la fe, prefirieron morir. La Biblia nos da testimonio que nuestros hermanos, algunos murieron estirados, otros murieron lapidados, aserrados, crucificados, otros murieron a cuchillo, etcétera. Muertes violentas. Pero todo por mantener firme la fe y abrazar la promesa del Señor. Y la promesa del Señor, hermanos, he aquí una de ellas. Aquí está, hemos leído ya. Y abrazaron esa promesa. Hermanos, y en nuestro tiempo, ¿qué tanto sufrimiento tenemos nosotros? En nuestro tiempo no hay mayor cosa. Tenemos libertad de culto. En nuestro tiempo tenemos las comodidades. Pero también esperamos no caer demasiado en volvernos cómodos. Porque al final también el camino del Señor debe ser como es una preparación. El camino del Señor también debe ser con mucho esfuerzo. El caminar debe sentirse esfuerzo. Porque si todos sentimos que se nos pone demasiado fácil, no lo vamos a valorar. Es parecido como cuando a alguien le cuesta ganar el dinerito. Quizás pasó todo un día trabajando pesado y el cuerpo perdió sus fuerzas. Ese dinerito lo va a valorar porque le ha costado ganarlo. Pero cuando se lo halló, cuando se lo regalaron, a veces ese dinero no se le da el valor que merece. Así, parecido quizás es también el camino de la salvación. Cuando sentimos que nos esforzamos, que nos cuesta, pues a lo mejor ahí valoremos. Que Dios nos ayude, hermano, porque el camino del Señor así es. Pero en este pasaje de la Escritura, vuelvo y repito, que
está hablando acerca del reino eterno de Dios. Y la promesa del Señor en su tiempo se va a cumplir. Vamos a tener victoria absoluta sobre todas las enfermedades. Vamos a ser felices. Dice que va a limpiar todas nuestras lágrimas. La muerte ya no va a ser más. Ya no va a haber llanto. Ya no va a haber clamor. Ni tampoco va a haber dolor. Porque todas las primeras cosas habían o han pasado. Mis hermanos, el objetivo de nuestro tema es reconocer que la promesa de la eternidad es el medio que nos permitirá tener una victoria absoluta sobre nuestros problemas terrenales. Qué bonito esto, hermanos. Por eso les dije, es muy importante abrazar la promesa del Señor. Es muy importante. Y hoy podríamos pensar qué tanto nosotros nos estamos esforzando por no dejar esa promesa. ¿Qué tanto usted y yo nos estamos esforzando por hacer la voluntad de Dios? Y esa es la manera correcta de abrazar la promesa de la vida eterna, hermanos. Entonces, el objetivo es reconocer que la promesa de la vida eterna o de la eternidad es el medio que nos permitirá tener una victoria absoluta. Hoy, en la carne, podemos tener muchas dificultades, pero es necesario que entendamos, hermanos, entendamos que va a llegar un momento en donde las cosas van a ser diferentes. Por supuesto, cuando nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios, el mundo puede decir, porque el mundo en sus palabras dice por allí, después de esta vida, ¿han escuchado ese proverbio del mundo? Después de esta vida, dice, ya no hay otra. La iglesia, pues nosotros sentimos, después de esta vida, hay una vida mejor. Vale la pena luchar. Hermanos, vamos a seguir. Hay un verso en el capítulo de 1 Corintios 15, desde el 55 al 57, los versículos, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Es por medio del sacrificio del Señor que nosotros podemos llegar hasta alcanzar en la eternidad la victoria total sobre todos nuestros problemas que hoy nos pueden agobiar. Que pueden ser muchos, que pueden ser enfermedades, que pueden ser una serie de cosas que hoy nos están o nos pueden agobiar, nos pueden hacer sufrir, nos pueden hacer llorar. Pero vamos a tener esa victoria y es por medio del Señor. Por eso decía el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y decía: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Qué bonito, nos da la victoria, y es por medio de Jesucristo. ¿Qué debo hacer yo para abrazar la promesa de la vida eterna? ¿Qué debo hacer yo para poder alcanzar la victoria absoluta sobre las enfermedades y todos los problemas terrenales? Pues el primer paso es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano. Ese es el primer paso, buscar al Señor mientras Él pueda ser
hallado. Hermano, ¿hasta cuándo tengo yo la oportunidad de buscar al Señor? Alguien podría preguntar, hermano, ¿hasta cuándo tengo la oportunidad de buscarle o de afirmarme? Porque muchas veces estamos caminando con el grupo, con el equipo de trabajo, estamos caminando con la iglesia, con ese ejército, con ese batallón. Estamos caminando, pero siempre caminamos con ellos, pero nunca nos afirmamos. Es necesario, hermanos, no menospreciar la oportunidad que Dios nos da. Es necesario buscar afirmarnos en el camino del Señor, hermano, pero ¿hasta cuándo tengo la oportunidad? Pues quizá falte mucho o falte poco, porque la oportunidad la tenemos de poder buscar al Señor, de poder afirmarnos en su camino. La oportunidad la tenemos hasta que llega el final de nuestra vida. Y por eso la palabra de Dios nos dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza. La oportunidad de buscar al Señor, la oportunidad de afirmarnos en su camino, la oportunidad de esforzarnos por hacer lo correcto delante de Él, llega hasta que termina nuestra vida o hasta que el Señor aparezca en las nubes y la puerta del Evangelio sea cerrada. Hasta allí llega la oportunidad. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos ni para una ni para la otra situación. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Es muy bueno, hermanos, que no sepamos. Decía alguien, ¿qué pasaría si yo supiera cuándo es el final de mi vida? A lo mejor en nuestra naturaleza pecaminosa, quizás decía, vamos a seguir una vida llena de error, y cuando ya me falten 24 horas para el final de mi vida, entonces me voy a arrodillar delante del Señor y voy a vivir mis últimas 24 horas de una manera correcta. Pero como no sabemos, hermano, no sabemos si nos faltan horas, nos vamos más extremos, no sabemos si nos faltan minutos, horas, días, semanas, meses, años, no lo sabemos. Entonces, la oportunidad de buscar al Señor y de afirmarnos delante de Él es hoy. A partir de hoy, yo debo procurar hacer lo correcto delante de Dios, porque yo también quiero abrazar la promesa de la vida eterna y quiero ser acreedor de la promesa del Señor de quitar, de enjugar toda lágrima, la promesa del Señor de darme la victoria absoluta sobre todos los problemas terrenales. Hermanos, no sé si alguien de ustedes se ha aprendido hoy los versículos de memoria. Si lo han hecho, hermanos, voy a pedir que se pongan de pie, ahí donde están, hermanos, amigos. Si lo han hecho, si tienen el material y en el transcurso de la semana han estudiado el versículo y se lo lograron aprender, los versículos de memoria, pues voy a dejar un tiempito prudencial para que ustedes en este momento, puestos de pie, lo digan, le presenten al Señor ese becerro de labios. Así que en este momento dejo el espacio prudencial. Amén. Mis hermanos, el comentario dice, el Señor Jesús, durante su estancia terrenal,
Les enseñó a sus apóstoles a priorizar la sanidad espiritual sobre la sanidad física. Y no lo hizo porque la sanidad física no tenga importancia, sino para demostrar un hecho muy importante: obtener la vida eterna es la victoria verdadera y absoluta sobre las enfermedades. ¿Se entiende lo que el comentario nos dice? Debería de. Nos hace mención que hay dos tipos de enfermedades. Hay una enfermedad en la carne, que puede ser cualquier tipo de enfermedad, desde la más mínima, que puede ser quizás una gripe, puede ser quizás un dolorcito, algún problemita pequeño, hasta las enfermedades más graves, que puedan ser enfermedades terminales, como quizá una insuficiencia renal, quizás un cáncer, unas enfermedades letales, graves, crónicas, terminales, desde lo mínimo hasta lo más grande, enfermedades físicas. Pero también nos enseña que hay enfermedades espirituales. Hermanos, ¿cuáles son estas? Hay muchas. Y lo más complicado de la enfermedad espiritual es que yo puedo estar enfermo y no me doy cuenta que lo estoy. Yo puedo estar ciego y yo creo que soy el que veo más lejos que los demás. Hermanos, hay enfermedades espirituales, y que al igual que una enfermedad en la carne da signos, porque la enfermedad en la carne es así, de repente da algunos signos que hay enfermedad. A veces esos códigos no los logramos a descifrar, y la enfermedad se va haciendo más aguda porque no logramos saber los primeros síntomas. No lo logramos saber. La enfermedad espiritual también da signos. Empieza por allí la enfermedad espiritual con cositas quizás un poco leves. Y es peligroso. Alguien decía, me recuerdo anteriormente, alguien decía, es peligroso cuando usted se levanta y dice, hoy no tengo ganas de ir a la casa de oración, me siento un poco cansado, me voy a quedar, voy a ir hasta el siguiente. Es peligroso decir cuando alguien se toma una vacación de un sábado. Quizás el siguiente dijo, no voy a ir otra vez, o fue. Y más adelante vuelve a tomar otra vacación, y así se va tomando hasta que le da poca importancia. Porque allí empezó un signo y no se supo vencer. Ahí empezó un síntoma y no se supo vencer ese síntoma. La carne, si hablamos, hermanos, y hablo de esta manera, aunque sé que nuestros hermanos están en casa escuchando este mensaje, pero se cree que la gran mayoría es porque está estorbado de salud, porque ya la edad avanzada no le permite transportarse a la casa de oración, o pueden ser algunas otras situaciones de fuerza mayor, se cree. Y por eso lo digo de esta manera. Si nosotros nos ponemos a analizar y decimos, ¿dónde sería más cómodo estar? Estar en mi casa, quizás con un sillón, quizás con agüita heladita, estar en mi casa viendo, escuchando esta transmisión, o estar en la casa de oración, quizás con calor, allá con un poquito de cansancio. ¿Dónde estaría mejor la carne? Pues la carne podría decir, mejor me quedo en casa. Pero no es la orden de Dios. Entonces el mensaje está
para que nosotros nos esforcemos y no dejemos, no busquemos la comodidad de la carne, porque eso es peligroso. Es peligroso. Entonces, mis hermanos, el Señor decía, hay que buscar primero la sanidad espiritual, y esta da síntomas, da signos que es necesario identificarlos. Entonces, en el pasaje de la Escritura de Mateo capítulo 19, lo vamos a revisar. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice de la siguiente manera, se lo voy a leer, hermanos. Mateo capítulo 6, versículo 19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cómo vemos esto? Nos dice, no hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe. Hermanos, nos está enseñando que hay algo mucho más valioso, y es lo espiritual. No quiere decir que lo material no tenga valor, sí tiene, pero el Señor nos ha enseñado que debemos darle mucho más valor a lo espiritual. Incluso, no sé si cabe dentro de nuestro mensaje, pero incluso cuando nos habla acerca de el amor a nuestra familia, llámese esta esposa, hijos, padre, madre, hermanos, cuando nos habla del amor a nuestra familia, nos dice, el que no dejare padre, madre, hijo, esposa, por amor a mí, no puede, no podemos ser verdaderamente sus discípulos. No podemos. Hermano, ¿y qué es esto de dejar? No, pues dejar no quiere decir abandonarlo, sino amar menos. El que ama más a su familia que a Dios, pues le falta todavía un paso importante que dar, y así lo dice la palabra. Falta un paso muy importante, porque el amor a Dios debe ser, o Dios debe estar en lo más alto de nuestras prioridades. Cuando a Dios lo dejamos en segundo plano, ese es un signo de una enfermedad espiritual, un síntoma. Cuando Dios queda en segunda instancia, primero lo material, primero mi familia antes que Dios. No, Dios debe estar primero y después la familia. Cuando entendamos esto, entonces vamos a ser felices. Cuando no entendamos esto y dejemos a Dios en segundo plano y no nos demos cuenta que allí hay un signo, que hay una enfermedad espiritual, no estamos jugando con algo leve, sino estamos poniendo en riesgo nuestra propia salvación. Estamos poniendo en riesgo la victoria absoluta sobre todos los problemas terrenales, que es reino milenial, la victoria, por supuesto, reino milenial y la eternidad con Dios. Estamos poniendo en riesgo alcanzar la victoria y poder estar con el Señor. Que Dios nos ayude, hermanos, porque la palabra de Dios nos es bastante clara y nos dice: tus tesoros deben estar siempre
en el cielo, tesoros espirituales, y dejar de un lado los tesoros materiales. Dice libro de Juan, vamos a revisarlo también. Libro de Juan en su capítulo 11. Juan capítulo 11 dice el versículo 17, hermanos. Lo vamos a revisar en este momento. Vino pues Jesús y halló que había ya 4 días que estaba en el sepulcro. ¿Quién? Está hablando de Lázaro. Y Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María a consolarlas de su hermano. Lázaro había muerto. Entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Mas María se estuvo en casa. Sigue diciendo. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Lázaro estaba enfermo. Mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Dícele Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esto se llama fe también, seguridad. Yo sé que Él va a resucitar en la resurrección. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una plática bastante amena, digamos, bastante llena de esperanza. Y Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. El que murió abrazando la esperanza de la vida eterna, ¿de qué manera podemos abrazarla? Ya lo dijimos, obedeciendo al Señor en todo, obedeciendo sus santos mandamientos. Es abrazar la promesa de la vida eterna. Y dice que aunque muramos, aunque estemos muertos, vamos a vivir. Y luego termina diciendo y dice: y todo aquel que vive, el que está vivo y cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todavía pregunta: ¿crees esto? ¿Creemos esto? Hermanos, amigos, ¿creemos esto? El Señor es claro y dice: el que cree en mí. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Si dijera yo, levantemos la mano, pues yo creo que ahí hay manos alzadas a un 100%. ¿Cuántos creemos en Jesucristo? Hay un 100, levantemos la mano. Hay un 100% de los que están escuchando estas palabras que tienen su mano alzada. Bájenla, por favor, si la levantaron. Al hacer esta pregunta, hermanos. Pero también ya hemos estudiado en otras ocasiones qué es creer en Jesucristo. Y hemos dicho, hay 2 formas de creer. Una, que usted y yo creamos en su existencia y digamos: sí, yo creo que Jesucristo vino, nació de una virgen, fue educado por sus padres adoptivos, José y María. Yo creo que cuando llegó su momento, pues él empezó su ministerio. Pasó un ministerio de 3 años y medio, luego ofrendó su vida por amor a nosotros y ascendió a los cielos y está a la diestra de su Padre. Yo creo todo esto. Creo en su existencia. Y eso lo cree cualquier persona.
Cualquier persona. Usted le pregunta a alguna persona que ande viviendo alguna vida desordenada, quizás sumergido en las adicciones, que está viviendo una vida lejos del camino del Señor. Pero si usted pregunta, mire, ¿y usted cree en Cristo? Claro que yo creo. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en mi Dios. Entonces, hay una forma de creer que es creer en su existencia. Yo creo que existe y eso lo cree cualquier persona. Cualquier persona. Yo digo, si los únicos que dicen que no creen en Dios, en Jesús, son los ateos. Son los ateos. Y los musulmanes que también dicen que no es Jesucristo, no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios. Hermanos, pero luego también debemos pensar en algo más. Y es otra forma de creer. Creer en su palabra. Aquella palabra que él predicaba y decía, esta doctrina no van a creer que es mía. Si las palabras que yo digo no las digo de mí mismo, sino solamente las palabras que mi Padre dice que yo diga. No es mía esta palabra, esta doctrina, es de mi Padre que me envió, lo decía Jesucristo. Y si nosotros creemos en su palabra, que es de Dios, en la palabra de Dios, esa es otra forma de creer. Y cuando él decía, oigan bien, cuando él decía, y todo aquel que vive, usted y yo que estamos vivos, todo aquel que vive y cree en mí, ¿creer en qué? ¿En su existencia o creer en su palabra? Es en su palabra, hermanos. Es en su palabra. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, va a llegar el momento que va a dormir, va a morir, pero no va a ser eternamente. Va a resucitar para que se cumpla la promesa del Señor que leíamos en Apocalipsis 21. El Señor va a secar toda lágrima de los ojos, va a librarnos de todas las aflicciones terrenales. Entonces, mis hermanos, vale la pena creer en su palabra. Pero también hay que ser claros, ¿qué es creer en su palabra? ¿O qué es una muestra que usted y yo creemos en su palabra? Creer en su palabra es sinónimo de obediencia. Es obedecerla. ¿Qué tan obedientes somos? Pues hay que analizarnos cada uno. ¿Qué tan obedientes somos a la palabra de Dios? No vaya a ser que el Señor nos esté dando el mensaje, nos esté también amonestando, como lo hizo con su pueblo. Este pueblo de labios me honra, decía, pero su corazón lejos está de mí. Que Dios nos ayude, hermanos, para que esa amonestación no sea para nosotros, no la apliquemos en nuestro tiempo. Que nosotros sí le busquemos y le amemos de corazón. Que le honremos de corazón y no solo de labios. Mis hermanos, había otra amonestación que el Señor daba para sus discípulos, para su iglesia. Y era, por supuesto, que les decía, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Ese es el verdadero amor a Jesucristo y a nuestro Dios. La obediencia. Es el verdadero amor. Sigue diciendo el comentario. Para poder creer en esta preciada promesa, es importante confiar plenamente en el amor de nuestro Dios. Pero también es necesario transformar
nuestras vidas a través de los mandamientos. Oigan bien, es lo que estamos hablando, hermanos. Es necesario transformar nuestras vidas a través de los mandamientos y el evangelio de su Hijo Jesucristo. Por esta razón, el apóstol Pablo en su carta a los romanos nos recuerda que la promesa fiel de nuestro Dios es mucho más poderosa que las aflicciones naturales y pasajeras de este mundo. Vámonos, hay que revisarlo, Romanos 8:18 de Romanos dice de la siguiente manera, hermanos. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Qué importante esto, hermanos. Decía el apóstol Pablo que no, porque tengo por cierto, estoy bien seguro que lo que en este tiempo se padece, no lo vamos ni comparar con lo que vamos a recibir. Y era el apóstol Pablo, un hombre sufrido, un hombre que en su tiempo de servicio al Señor, en sus trayectorias, pues él fue víctima de ladrones, él fue azotado, él naufragó, etcétera. Sufrió, pero al final decía él, nada me va a apartar del amor de Cristo, nada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni cuchillo, ni nada me va a apartar. Hermanos amados, y él, en lo que acabamos de leer, dice que lo que aquí sufrimos, y nosotros que sufrimos, hermanos, pues no es mayor cosa. No es mayor cosa, hermanos. Si a veces creemos que las cositas que nos suceden son el gran sufrimiento, veamos lo que sufrieron nuestros hermanos del ayer. Y nos vamos a dar cuenta que no es nada. Es, hermanos, como parecido a aquella anécdota de aquel hombre que iba cargando la cruz y decía, yo no aguanto con esta cruz. Yo ya no aguanto, no puedo llevar esta vida con sufrimientos. Ya no aguanto. Señor, le dijo, cámbiame esta cruz. Ya no aguanto, es pesada. Ya no puedo seguir con ella. Él le dice, bueno, ahí está. Entrega tu cruz y ve a tomar una de las que están allí guardadas. Y cuando llega empieza a ver solo cruces grandes, altas, gruesas, pesadas. Y esta cruz es la de Pablo. Y esta otra, la de Pedro. Y empieza a ver solo cruces pesadas. Pero allá al final había una crucita pequeñita. En comparación de la grande, por supuesto. Y termina diciendo, Señor, si no es mucha molestia, aquella crucita pequeña quiero. Hijo, le dijo, esa es la cruz que me acabas de entregar. ¿Se entiende? Es la cruz que me acabas de entregar, le dijo. A partir de allí, se dio cuenta que lo que él sufría no era nada a lo que sufrieron los hombres del ayer. Que aquella cruz que llevaron los hombres del ayer era una cruz superior, pesada, grande, a comparación de lo que él llevaba. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A sufrir con paciencia las situaciones que se nos presenten en la vida. Porque al final esa cruz sigue siendo una cruz pequeñita a comparación de lo que sufrieron los hombres del ayer. Mis hermanos, el apóstol Pablo lo decía. Si yo sufro acá, pero no voy a comparar este sufrimiento con la bendición, con la alegría que voy a tener cuando el Señor venga. Pero por supuesto, vuelvo a repetir esas palabras, perdónenme que la repito y la estoy para repetir. Pero para poder abrazar la promesa de la vida eterna,
debemos obedecer. Si queremos ser felices, dice por ahí un cántico, si queremos ser felices, debemos obedecer. Y esa felicidad no es solamente al final, también en nuestro medio vamos a encontrar esa felicidad si obedecemos. ¿Cuándo voy a ser feliz? Cuando sepa aceptar lo que Dios me ha dado. En ese momento voy a ser feliz, cuando valore lo que Dios me ha dado. Dice, cuando enfermamos, existe la posibilidad de sanar o no sanar. Y eso es real. Llegó una enfermedad, uno dice en su fe, primero Dios, ya voy a estar bien. Pero existe la posibilidad de sanar o de no sanar. Esto no significa que el poder y el amor de Dios esté limitado o que no tengamos fe en nuestro Padre poderoso. Creemos que la voluntad de Dios es perfecta y que Él determina nuestro tiempo en este mundo terrenal. Decía, yo me recuerdo que un hermano que predicaba la escuela cuando se hablaba acerca de siempre de esta enfermedad y que muchos de nuestros hermanos murieron a causa de ella. Decía él, pues la enfermedad al final es un medio para que se cumpla la voluntad del Señor. Quizás el final de mi vida ya llegó y fue necesario que enfermara antes de que llegara el final de mi vida. Porque es Dios quien determina el final de nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura? Que el hombre, que nosotros tenemos días determinados. Y de esos días no vamos a pasar. Pero que el Señor nos ayude para llegar al final de nuestros días, que Él ha estipulado. Y no aceleremos nosotros esos días por nuestras malas acciones. Porque también nos dice que el hombre depravado acorta sus días. Que Dios nos ayude, hermanos. Pero en este caso, estamos revisando que cuando enfermamos, podemos sanar o podemos no sanar. Cuando enfermamos. Pero esto no significa que hay enfermedades que Dios no tiene la capacidad de sanarlas. Lo que pasa es que era un cáncer terminal. No, para Dios no hay nada que sea imposible. El poder de Dios no lo podemos subestimar. Es tan grande el poder de Dios que nuestra mente no lo puede descifrar. Nuestra mente finita no logra identificar qué tan grande es el poder de Dios. A veces queremos compararlo con lo humano. No, hermanos. No es así. Así que mis hermanos amados, cuando llega la enfermedad, hay probabilidad que sanemos o no sanemos, pero esto no limita el poder de Dios. Dice Samuel, vamos a revisarlo, libro primero de Samuel, y vamos a ver en el capítulo 2 del libro primero de Samuel. Y leemos versículo 6, hermanos. Dice de la siguiente manera. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al sepulcro y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y ensalza. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso ensalza del estiércol para asentarlo con los príncipes y hace que tengan por heredad asiento de honra, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él asentó sobre ellas el mundo. Mis hermanos,
Aquí está todo. Y esta verdad debemos entenderla. No hay nada que pase en nuestra vida que no sea la voluntad de Dios. Algunas cosas llegan, y esto es de entenderlo. Algunas enfermedades llegan, y quizás llegan como una prueba de nuestra fe. Otras enfermedades llegan, y estas llegan quizás como una reprensión por nuestros errores. Así que, mis hermanos amados, para Dios no hay enfermedad que pueda no ser curada por Dios. Pero cuando el final de nuestro tiempo llegó, puede ser una enfermedad el medio para poder llegar al final de nuestra vida. Dice, podremos desfallecer o incluso morir por causa de una enfermedad, una aflicción, una guerra, una persecución. Pero si contamos con una vida espiritualmente poderosa delante de los ojos del Creador, no pasará nada catastrófico. Al contrario, estaremos preparados para una relación eterna con nuestro Dios. Por eso el Señor Jesucristo, al momento de curar al paralítico, se interesó más en su condición espiritual que en su problema terrenal. Dice Lucas capítulo 5. Vamos a revisarlo rápidamente, hermanos. Libro de Lucas capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 17. Dice de esta manera, hermanos. Y aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados. Estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y la virtud del Señor estaba allí para sanarlos. Y he aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle y ponerle delante de él. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, les dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hermanos amados, el paralítico fue bajado, la fe de él y de los que le acompañaban fue premiada por el Señor. Pero la primer sanidad que aquí vemos no es la sanidad terrenal del cuerpo. ¿Necesitaba el paralítico? Sí necesitaba ser sano. Pero lo primero es, el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Le dio prioridad a la salud espiritual antes que la salud material, terrenal. Le dio prioridad. Hermanos, también el Señor, hoy queremos que entendamos esto: prioridad nuestra salud espiritual. Debe ser prioridad. Porque a causa de la enfermedad podemos sufrir, podemos morir a causa de ella. Pero si morimos siendo enfermos en la carne, pero sanos espiritualmente, eso se le llama abrazar la promesa de la vida eterna. Dice más: el mayor acto de sanación para esta vida terrenal
es tener presente en nuestro corazón la esperanza de la eternidad. Si hoy lloramos, mañana con Dios y Jesús seremos consolados. Si hoy nos dolemos, mañana con Dios y Jesús seremos curados. Si hoy nos angustiamos por los problemas financieros, mañana seremos recompensados y pacificados eternamente. Lo importante es ocuparnos en nuestro crecimiento espiritual. La enfermedad puede ocasionar noches sin poder dormir, días sin apetito, sin buen humor o incluso sin ganas de vivir. Días en los que solo existe el deseo de descansar plenamente o de tener unas horas sin dolor o la preocupación que nos agobia. Este escenario es conocido por muchos de nosotros, ya sea por nuestra propia experiencia o por haber vivido a través de algún familiar o persona cercana. El objetivo de describir esta circunstancia no es traer a la memoria un momento doloroso, sino recordar que el descanso verdadero nos lo proporciona Dios a través de su Hijo Jesús en la eternidad. Debemos entender esto, hermanos, que al final lo que suframos en esta vida no se compara con lo que vamos a recibir en la vida venidera. Debemos luchar por mantenernos firmes. Y a pesar de que llegue una enfermedad, por dolorosa, por terrible que ésta sea, no debemos blasfemar en contra de nuestro Hacedor. Debemos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza, que nos dé la fuerza de poder mantenernos firmes y nunca dudar de su poder. Al final, desde el momento que nosotros nacemos, sabemos que va a llegar el momento de el final de nuestra vida. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo importante es que antes que llegue el final de nuestra vida, busquemos a Dios, busquemos al Señor, mientras Él pueda ser hallado. Esforcémonos por hacer su voluntad, afirmémonos delante de Él, luchemos por ser mejores delante de Él. Subamos esos peldaños de la perfección delante de nuestro Creador. Dice más, confiemos en que esta dádiva divina es la luz al final del túnel. Es la almohada del día más agotador. Es el agua del sediento. El consuelo perfecto y la única esperanza que nos puede mantener optimistas ante todo lo adverso. Solo necesitamos confiar y confiar y después volver a confiar, porque la fidelidad, el amor y la compasión del Padre nunca se agotará. Qué bonito, hermanos, cuando lleguemos a esta medida de fe, confiar en el Señor, que se haga su voluntad. Hay muchos que en el marco de esta enfermedad han dado de manifiesto esa enorme fe. Hay muchos que enfermaron y no visitaron médicos y sanaron. Hay muchos que en medio de esta enfermedad no se detuvieron y visitaron a sus hermanos que estaban con esta enfermedad COVID-19 y no enfermaron y no murieron y llevaron el consuelo. Hermanos, realmente son acciones que se valoran mucho ese nivel de fe, pero no todos tenemos ese nivel de fe. Hay diferentes medidas. Yo les decía a mis hermanos el tema pasado, porque algunos se sentían como preocupados porque se habían vacunado. Hermano, yo me vacuné porque a mí nadie me dijo.
Nadie le dijo qué. Nadie me dijo que no lo hiciera. No, es que no es pecado. Y de hecho entendimos y al final dijimos, el ministerio aprueba esa medida. Está a favor de la vacunación. Dijimos, pero si alguien no lo hizo, no incurre en pecado. Es su fe. Y si mantiene viva esa fe, es bueno. Y si alguien lo hizo, no es pecado tampoco. No quiere decir que dejó de confiar en el Señor. Hermanos, que Dios nos ayude porque no es fácil. Vamos a cerrar en el libro de Isaías, capítulo 40, que dice de la siguiente manera. Vamos a leer el versículo 31, hermanos. Isaías 40, 31. Dice, mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es la promesa del Señor. Los que esperan a Jehová van a tener una vida diferente. Que el Señor nos permita que ustedes y yo, que hoy estamos en este momento, que vivimos en este tiempo, tengamos la esperanza en el Señor. Y eso nos va a hacer que aunque llegue cualquier tipo de aflicción a nuestra vida, nosotros vamos a seguir adelante y vamos a aprender a confiar y seguir confiando en el Señor. Que Dios nos ayude para poder llegar firmes hasta el final y de esa manera tener la victoria sobre las enfermedades. Que el Señor bendiga su palabra y el fin de todo el discurso oído es este, hermanos. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vamos a llegar hasta acá. Dejo nuevamente el espacio a nuestro hermano director de cánticos. Muchas gracias, hermanos, por esa fina atención. Paz a vosotros. Bien, mis apreciables hermanos, luego de que hayamos escuchado la meditación de la palabra de nuestro Dios, sabemos, hermanos, que por medio de esa palabra bendita de nuestro Dios es que nosotros podemos ir mejorando cada día. Vamos a entonar el alabanza número 80, que lleva como título Santa Biblia. Sabemos que esa Santa Biblia es la que nos regala, ¿verdad?, esas palabras que nuestro Dios nos ha prometido. Cantemos, hermanos. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad, tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Reprendes mi
amados hermanos, que nosotros estamos en tinieblas. Mas por la bendita palabra de nuestro Dios hemos logrado estar en esta luz. Así que, mis hermanos, permanezcamos siempre escudriñando las Escrituras, ya que sabemos que ahí está la verdad de nuestro Dios. De mi parte solo me resta decirle a cada uno de ustedes, amados hermanos, paz a vosotros. Bien, mis amados hermanos, ya estamos prácticamente cerrando. Pues le damos las gracias al Señor porque nos ha permitido cantar, nos ha permitido escuchar su palabra. Y hoy estamos llegando al final de esta primera reunión en su día santo. Quiero invitarles a hacer una oración y luego recibimos la bendición del Señor. Bendito Padre, tú que habitas, Señor, en lo alto de los cielos. Señor, hasta ese lugar de tu habitación queremos llegar. Aunque los cielos de los cielos no te pueden contener, mucho menos, dice tu palabra. Esta casa, decía Salomón, hablando de tu casa de oración. Soberano Padre, tú estás en todo lugar y hoy queremos acercarnos a ti. Queremos, Señor, suplicarte el perdón de nuestras culpas. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has dado la oportunidad de utilizar esta mañana en adoración a ti, haciendo lo bueno, utilizando nuestro tiempo de la mejor manera. Bendito Padre, bendice en gran manera a toda tu iglesia, a los hermanos y amigos que se han quedado en casa, algunos con problemas difíciles. Te rogamos, Señor, que tú les visites y que estas palabras que hoy nos has hablado vengan a corregir lo que tú quieres que corrijamos, que cambiemos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores delante de ti cada día y permítenos sufrir las tribulaciones y hacerlo con mucha paciencia y seguridad delante de ti, porque al final nos vamos a dar cuenta que vamos a alcanzar la victoria de cualquier enfermedad si mantenemos firmes y albergamos esta esperanza de vida eterna. Bendice a todas las familias que conforman tu Santa Iglesia y a aquellos que en su calidad de amigos también peregrinan con tu Santa Iglesia, que puedan abarcar de esta bendición. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a recibir la bendición del Señor. Dice libro de Números capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amigos, paz a vosotros.